NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Comenzamos de inmediato a ver cuáles son los temas más importantes de la jornada, tanto en nuestro país como en la región y en el resto del mundo. Geopolítica todos los días a esta hora, de lunes a viernes, en las plataformas, todas las plataformas de EN Televisión y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. El día de hoy vamos a conversar un rato con nuestro colega y amigo Manuel Brito, que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero es un periodista formado. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo en el día de hoy. Muy despejado todo el ambiente meteorológico, dice la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, según ese mapa que está ahí, no hay ni nube. Dice meteorología que, sin embargo, ocurrirán chubascos locales y tronadas esporádicas en localidades del litoral costero del Caribe y en las regiones sureste y suroeste, así como en la cordillera central. Mientras que el resto del país, meteorología prevé que el cielo estará despejado con nubes dispersas y las temperaturas estarán calurosas en el día, siendo ligeramente agradables en la noche. Para el Distrito Nacional, ONAMED pronostica un cielo totalmente despejado y lluvias muy escasas, que es exactamente lo que ocurre ahora mismo con un cielo muy despejado azul. Y la provincia de Santo Domingo tendría nubosidad dispersa y buenas condiciones para los deportes al aire libre. Así que vamos para la calle sin temor a que ocurran lluvias. Bueno, después de la tormenta viene la calma, así que no hay nada ya en el ambiente meteorológico, ni en el país, ni en el área del Caribe. Bueno, el día de ayer el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió en el Palacio Nacional, sesionó encabezado por el presidente Danilo Medina, que es el presidente del Consejo, y acordó ya el cronograma para culminar con la selección de los 4 jueces del Tribunal Constitucional. Este cronograma comenzará el día 5 de diciembre, seguirá el día 6 y 7 y culminará el 10 ya con la sesión, que pudiera ser bastante prolongada, a partir de las 10 de la mañana, para dar a conocer quiénes fueron los seleccionados para ese Tribunal Constitucional. Hay unos 47 o 48 preseleccionados de los cuales van a salir los 4 integrantes del Tribunal Constitucional. Entre esos preseleccionados, hay muchos abogados conocidos. Hay abogados tan conocidos como las ex fiscales del distrito, la provincia y Santiago. Hablo del distrito de Jenny Berenice Reynoso, de la provincia Olga Dinaya Verías y de Santiago Luisa Liranzo. También abogados de la categoría de Aura Celeste Fernández,
Cristóbal Rodríguez, Nacer Perdomo y otros juristas o abogados muy notorios o notables, notorios, pues se dan mucho, son conocidos, que entre notorio y notable hay una diferencia bastante grande. Pues bien, entonces ya está programada la semana en que van a ser seleccionados esos 4 jueces. Como siempre, se está pidiendo que sean jueces apolíticos, jueces independientes, pero como ocurre siempre con estos alegatos, siempre hay que recurrir a aquella pregunta que hizo en una ocasión el director del Listín Diario, don Rafael Herrera, cuando estaban hablando de que independiente, pero ¿independiente de quién? Porque eso es muy relativo. Quieren abogados, quieren jueces independientes, pero independientes de otros. Pero que no sea tan independiente cuando me toque a mí, por ejemplo, pararme frente a ese juez. Ahí yo quisiera que el juez fuera totalmente parcializado conmigo. Porque esa es la conducta humana, no hay nada extraño ahí. Ese es el temperamento de los seres humanos. Siempre quieren un juez que sea imparcial frente al otro, pero que sea parcial frente a mí. Y así no se puede conducir no se puede, nada se puede manejar con ese relativismo. Así no se puede manejar. Bueno, en Haití sigue deteriorada la situación política y social. Ahí continúan las protestas. Ayer mataron a un policía. Ayer mataron a un pobre policía que iba en un mototaxi. Y entonces una turba lo rodeó. El policía trató de escapar. Le dieron un tiro. Alguien de la multitud le dio un balazo y entonces el cuerpo lo quemaron. Los haitianos tienen una vocación hacia el incendio. Nosotros en nuestro país sufrimos la vocación incendiaria de los haitianos durante las guerras de independencia, la separación. Y los haitianos tienen una vocación hacia el incendio de las personas que prácticamente forma parte de su configuración, en su estructuración cerebral y mental. Quemaron a ese policía. Recordamos que en ocasiones agarran a la persona, le ponen en el cuello una goma, el llamado supli collier, y le incendian la goma en el cuello y la persona es incinerada. Eso lo practicó mucho el partido Lavalas, que dirige el expresidente Jean-Bertrand Aristide, con sus adversarios políticos. Fueron varios políticos, incluso políticos relevantes, que fueron muertos y su cuerpo incendiado mediante la aplicación del supli collier, que es algo así como el suplicio del collar. El collar era la goma, entonces alguien que lo incendian es un suplicio inenarrable. Pues ese policía también el día de ayer, que eso elevó a 7 u 8 el número de muertos producto de las últimas revueltas que han ocurrido en Haití.
en reclamo de la renuncia del presidente Jovenel Moïse, quien en su cuenta de Twitter puso ayer que se había reunido con los dirigentes del Parlamento, con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y con dirigentes políticos. Decía él que ya iba por un camino de apaciguar la situación y que el diálogo iba a dar frutos. Eso está por verse, porque el fundamento de estas protestas es la renuncia, el pedido de renuncia del presidente Jovenel Moïse, que tiene menos de 2 años, 1 año y pico lo que tiene en la presidencia haitiana, pero que no ha podido engrampar un proyecto real de gobierno, un proyecto de ejecutorias que los haitianos puedan sentir más o menos algún nivel de satisfacción. Por el contrario, lo que ha venido desenvolviéndose en una situación social muy crispada y muy de un ambiente altamente explosivo que tuvo como resultado las revueltas del mes de agosto, cuando se produjo el incremento de los precios de los combustibles. Allí hubo prácticamente una poblada que arrasó con comercios de diferentes naturaleza, con muertos, y que ahora se recrudece con el pedido de que el gobierno procese a los exfuncionarios que manejaron el programa Petrocaribe, que supuestamente desvió más de 2.500 millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de funcionarios del gobierno del músico Michel Martelly. Eso no se sabe a dónde va a parar, porque el presidente Moïse tiene el apoyo de los Estados Unidos y de otros países, pero básicamente los Estados Unidos. Entonces ahí va a haber una situación de permanente agitación que no se sabe a dónde va a concluir. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a conversar con nuestro colega y amigo Manuel Brito en esta jornada del día de hoy de geopolítica. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica de este día y como dijimos vamos a hablar con nuestro amigo, colega y compañero Manuel Brito, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pero Manuel es periodista, entonces así es como medio complicado entrevistar a periodistas. Bueno, lo hacemos fácil. Mejor lo hacemos como un diálogo. Excelente. Y te dejo la oportunidad, sin hacer preguntas, para que opines sobre el tema de lo que ha estado en el tapete alrededor del Partido de la Liberación Dominicana, que en un momento se pensaba que, y tú como miembro del Comité Central, se pensaba que bueno, el PLD iba a salir con una dificultad, las dificultades iban a profundizar con ocasión del tema de las primarias abiertas, que finalmente, las primarias abiertas o cerradas, finalmente el Comité Central, ustedes lo aprobaron en 5 o 10 minutos, más duró el tiempo de la exposición del presidente Fernández, motivando la pertinencia del acuerdo a que se produjera una votación. Eso fue rapidito. O sea, y el PLD dio la demostración ahí de que realmente cuando hay la necesidad de engrampar, cuando hay necesidad de la unidad, pone por encima cualquier dificultad pasajera o cualquier desavenencia propia de toda la organización. Una organización donde hay personas, siempre habrá divergencias, y el PLD obviamente
es un conglomerado de personas que también plantean esas divergencias. A partir de esa decisión que se adoptó, aparenta que el PLD ahora mismo está en una ruta muy favorable para mantenerse en el poder en las elecciones del próximo. Bueno, buenos días, Nelson, y a todos tus televidentes y al país. Sí, la verdad es que la situación es innegable porque no solo los PLDistas lo vivimos, la tensión de ese impacto, de esa definición que se esperaba que se produjera, de definir el tipo de primarias que iba a definir en el PLD para elegir sus candidatos. Y no es menos cierto que así pudiera ocurrir, porque estamos en presencia no solo del partido que está gobernando, sino que la fuerza popular, la fuerza social de mayor trascendencia en apoyo nacional la tiene el Partido de la Liberación Dominicana y es el partido que gobierna. Y por tanto, no puede excluirse que una situación de esa naturaleza, el partido no iba a llamar toda la atención nacional en esa definición, porque de esa situación iba a depender muchas cosas y la oposición tenía cifrada su esperanza de que un desenlace fatal entre los dos liderazgos más importantes, no solo al interno del PLD, sino del país, y que coincide que son PLDistas, Danilo Medina, el presidente de la República, y el doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República, tienen dos aspectos coincidentes hacia el PLD, que son los dos liderazgos más fuertes que tiene la sociedad dominicana. Y coincide que los dos son del PLD. Y coincide, mi amigo Nelson Encarnación, que los dos quieren lo mismo. Exacto. Entonces, eso de esperarse que crea una tensión en esa lucha normal, como tú muy bien dices, donde hay conglomerado, intereses y visiones distintas de conducir al país, aunque con objetivos de fortalecer la democracia, el desarrollo de la nación. Hay que ver que Leonel tiene un criterio distinto y Danilo tiene otro, sí, como lo pueden tener los demás compañeros dentro del PLD que pudieran estar aspirando. Pero felizmente el PLD históricamente ha demostrado tener la madurez suficiente para, en los momentos más difíciles de tomar decisiones difíciles, ponerse a la altura de las circunstancias. Y así lo hizo y lo ha demostrado en el tiempo y en el espacio en que logró en el 1996 hasta el día de hoy llegar al poder. Ha sorteado con éxito, si partimos de ser la organización política, el liderazgo político del país de mayor éxito electorales, se ha dado en gran medida a esa situación. Si partimos que la historia ha recogido con claridad meridiana cuáles han sido los resultados de éxitos electorales y de fracasos electorales a las organizaciones que se han dividido. Yo digo que, bueno, sin lugar a errar, y ahí está la historia de los partidos de América Latina. No hay en ningún país de América Latina un partido que haya logrado los éxitos electorales tan corridos y tan contundentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso ha tenido una razón de ser, eso ha tenido un origen, y es el espíritu de cuerpo. Cuando hay las dificultades propias, como decíamos, como dices tú, de las divergencias por los espacios, en este caso por un espacio de poder, cualquier partido sufre un resquebrajamiento. Sin embargo, cuando eso asoma en el PLD, viene y se impone la sensatez, el espíritu de cuerpo. Sí, no, y partiéndose de experiencia que han tenido las demás organizaciones políticas, si tú ves lo que ocurrió en el 82, a raíz de las elecciones del 86, con el gobierno de Jorge Blanco, la oportunidad que tenía
Jacobo Magluta de ganar las elecciones. Sí. Y que se habla que la diferencia y parte de no contarse unos 18.000 votos observados, pudo haber cambiado la situación, pero que esa situación pudo haber sido superada si está el partido unificado. La situación que se dio de la misma lucha entre Peinado con Balaguer y toda esa situación, César Augusto Lora, la misma situación que se dio también en las elecciones del 90 con otras organizaciones políticas, alejó al PRD y al Partido Reformista de ganar las elecciones. Es decir, que la unidad de los partidos, al margen de la plataforma, al margen del discurso, un elemento esencial para poder ganar las elecciones. Y por eso el debilitamiento y el criterio de que divide y vencerá es un elemento impactante para los fines de quienes pueden estar llamados a ganar, perder, si se divide, y quienes están llamados a perder por una división de las fuerzas políticas que están llamadas a ser exitosas o ser triunfadoras en un determinado momento, catapultar a un partido que pudiera no estar llamado a ganar unas elecciones. Y el PRM cifró y cifra la esperanza y la cifra más en una división del PLD, porque no hay un contenido de un discurso que permita superar las obras de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en los 20 años que ha estado gobernando. Entonces cifra detronar al PLD en una esperanza de una división del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el PRM no solo como organización política, y la mencionamos como la principal fuerza política de oposición, partiendo de lo que fue la votación en las elecciones pasadas, pero no hay, primero como organización política, el PRM no es una organización política consolidada, organizada, conformada. Si usted se desplaza a nivel nacional, usted no observa ni un local como casa política de los PRMistas en ninguna parte del país, o en muy pocas. Yo no recuerdo bien, y me desplazo mucho a nivel nacional, donde hay un local del Partido Revolucionario Moderno, pero mucho menos usted ve que hay un contenido en el discurso que permita a usted decir como ciudadano, en ese discurso yo me engancho. Y qué bueno que alguien lo está planteando, que yo me engancho y quisiera que alguien gobierne y sea presidente para que mi país haga. Que eso es lo fundamental. Es la falta de conexión del discurso del PRM con la población. Entonces, cuando un partido, en primer lugar, cifra las esperanzas en la división del otro, o sea que está jugando con la estrategia del otro, y el que juega con la estrategia ajena, sencillamente en un momento se queda sin estrategia. Claro. Pero además, la falta de conexión del discurso tanto de Hipólito, que es el que más conecta con la población. Pero la impronta... Pero tiene un hándicap. Un hándicap de lo que fue su gobierno. Entonces, Luis Abinader no conecta, obviamente, no impacta, no plantea un elemento que provoque que el país se vaya por ahí. Por ejemplo, un líder opositor que tiene toda la ventaja frente al que está gobernando, porque el que está gobernando no puede ofrecer, sino que tiene que hacer. Pero un líder opositor tiene la ventaja de que puede movilizar el país con un planteamiento que haga que el país se identifique con ese planteamiento, como tú señalas. Yo me identifico con esa política y digo, bueno, quizá yo no esté muy acorde con el pensamiento de ese candidato, pero lo que está planteando ahí, como tú señalabas, me representa, y yo quisiera que esa política que él está planteando la pudiera implementar. A favor y entonces, del país. Voy a apoyar a ese candidato, pero que no hay ningún planteamiento que movilice al país. Mira, y si la oposición hubiera logrado tener ese contenido en el discurso y hubiera un liderazgo opositor con la credibilidad, el carisma, el peso político necesario para destronar al Partido de la Liberación Dominicana, ya eso fuera cosa del pasado, ese objetivo.
al margen de los éxitos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, no solo desde el punto de vista electorales, sino de los aportes que han hecho en el sentido general en realizaciones concretas a favor de la sociedad dominicana. Que usted, yo, quien sea, puede ser opositor, estar o no de acuerdo, o con sus luces y sombras, son cosas ahí tangibles, innegables, que solo el PLD ha logrado hacerla y que posiblemente solo el PLD pudo haberla hecho. Entonces, eso ahí hay que estar claro, para no caer en una ridiculez, en una mezquindad profunda. Claro. Y aún así, de ese criterio que los gobiernos, los partidos, los liderazgos se desgastan en el tiempo y en el espacio, producto de un ejercicio en el poder. Fíjese que ese desgastamiento, ese debilitamiento, no ha venido tan progresivo con las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana y el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, al punto que sigue siendo, primero el PLD, todas las encuestas como organización política lo identifican por encima de un 50%. Sí. El liderazgo del presidente Leonel Fernández como la figura que no tiene ningún elemento de oposición para presentarse como candidato y ser exitoso, está por encima de un 50% todas las encuestas. Y fíjese que esa realidad hace muy sólido al PLD, y más con sus realizaciones por los gobiernos que ha tenido, continuar gobernando en el país. Producto en sí mismo de que la oposición también no ha logrado enganchar, catapultar un discurso, un liderazgo que permita que haya un desplazamiento, que la gente traslade su simpatía, su deseo de que el PLD sea destituido, sea detronado. Entonces el PLD sigue siendo una fuerza a vencer, muy difícil de que la oposición logre hacerlo. Entonces fíjese que todas estas cosas hacen posible de que el PLD siga gobernando el país. La oposición sigue cifrando y no concentrándose en fortalecer una plataforma institucional política. El PRM son personas con una simpatía amorfa, dispersa, no sólida, que tenga el protocolo y las características de lo que es real y efectivamente una organización política, un partido. Eso solo lo tiene el PLD como condición en el país. Usted no ve tampoco una preocupación. Es más, yo descalifico al liderazgo de la oposición desde el punto de vista no solo de esos elementos que estamos señalando, sino no le veo ni se le observa la preparación, la preocupación de ocultar, de interiorizar una formación de preocupación en lo que sería la implementación de políticas públicas que dé como resultado, que dé al traste con los problemas que pudiéramos aún tener pendientes. Entonces el país. Son ideas sueltas. Son ideas sueltas. Entonces lucen mi amigo Nelson, que ese pensamiento, a pesar de haber hombres jóvenes en el PRM, que no están ese pensamiento adecuado, no está adecuado para gobernar el país en estos tiempos, para tener la responsabilidad de conducir ya al Estado Dominicano a un presupuesto que estamos hablando, el presupuesto que va cambiando al billón. Oye, algo impresionante, cosas que en el 96 era apenas de menos de 30 mil millones de pesos. Eso era impensable. Entonces, algo impensable. Entonces, ese volumen de situaciones, ya lo que son las instituciones del Estado, lo que es la corriente en el mundo, lo que es el manejo de las cosas públicas en estos tiempos, para el PRM es como tú ponerle a un cuerpo que es M, medium, un size, X, qué sé yo, cuánta por ahí,
O sea, le queda demasiado grande. Entonces yo no veo, y esa es la verdad, yo te estoy hablando como unas palabras y con unos criterios simbólicos, Sí. pero tú y yo y cualquiera que nos está escuchando se pone a detenerse, lo reflexiona y dice, óyeme, pero Manuel Brito está diciendo algo que parece simple, pero justamente es la verdad. Pero, y eso justamente, Nelson, con esto termino lo está esta parte. graficando correctamente. Entonces, esa realidad es lo que hace que todos los sectores, con luces y sombras, sociales, económicos, al más alto nivel, políticos del país, se pongan un poco chivos y no le den el voto de confianza a la oposición por el temor que pueda ocurrir lo que se dio cuando el PLD salió en el 2000, que cuando retornó Hipólito, el tollo que hubo en la sociedad dominicana desde el punto de vista económico, hasta emocional, en las relaciones sociales de los soldados. Todavía persiste. No, las cicatrices no se han cerrado. No. Óyeme, no se han cerrado. Entonces, ese cuco, con un cuco, con una realidad, a esos sectores económicos, a esos sectores sociales, a la gente de abajo, en el fondo le da mucho temor de poner en mano, y en una circunstancia hasta peor que la de aquella vez, porque estábamos en presencia de Hipólito con un carácter que pudiera ser importante para disciplinar situaciones, canalizar esa energía y esa actitud para las cosas que se requieren en determinado momento en una sociedad para ser organizada. Un partido que en ese momento estaba con su diferencia, pero el PRD era un partido de verdad. Era un partido de verdad, como muy bien tú dices. O sea, ahora estamos en presencia, insisto, de unas fuerzas amorfas, ahí donde todo el mundo, unas masas así sueltas, están pensando indistintamente y con situaciones y expectativas que no encajan su pensamiento, su accionar, su propósito a lo que es la sociedad dominicana en estos tiempos, de lo que es real y efectivamente la economía de este país, lo que es el mundo versus la República Dominicana frente a un gobierno que debe conducirlo correctamente. Entonces, yo descalifico realmente el tollo en que meterían a la República Dominicana, en el tollo y en el desorden. Nadie tiene la imaginación que pudiera ocurrir. Y eso pesa tanto que no le permite el crecimiento del PRM. Vamos a la pausa, venimos de inmediato para completar nuestra conversación del día de hoy con el colega Manuel Brito, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos conversando con el colega Manuel Brito. Vamos a meterlo ahora en un poquito de pleito con algunos diputados que han dicho... Son mis compañeros, no hay que pelear, amigos, fijar posiciones. y colegas, incluso Elpidio Báez es colega nuestro. Sí, no, hermano mío, Elpidio, mi amigo y hermano. Entonces él dijo ayer, salió ayer en los periódicos, en algunos diarios, que ya en la Cámara de Diputados tenían los votos suficientes para presentar un proyecto, para intentar un proyecto de modificación de la Constitución de la República que le permita al presidente Danilo Medina optar por un tercer periodo, una segunda reelección, sería una reelección en el año 2020. Y eso sí plantearía entonces una dificultad mayor en el PLD, porque para nadie es un secreto, y el presidente Fernández lo ha venido manifestando, que va a defender la Constitución de la República ante un intento de otra modificación. Y sectores sociales, han dicho también empresarios, líderes religiosos, líderes de opinión, etcétera, una amplia gama de sectores sociales, de voceros importantes de los sectores sociales, han dicho que no sería factible, no solo no sería factible, sino que sería dañino una nueva modificación a la Constitución. ¿Qué tú
¿Qué tú percibes en este ambiente? No, yo percibo lo que percibe la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana y lo que percibe el más del 70% de los ciudadanos cuando en todas las encuestas de mayor prestigio en el país y en el mundo señalan de que más del 70% rechaza una modificación constitucional para que el presidente Danilo Medina opte por una tercera gestión y por una segunda reelección en este caso. Y la verdad es que no solo sería pensar, como tú señalabas, que pudiera traer una dificultad a lo interno del PLD. Yo pienso que ahí es donde pudiera ser menor la dificultad desde el punto de vista del escalado de situaciones difíciles que pudiera a un presidente, a un partido que esté gobernando preocuparse, si no es las dificultades que le traería a la sociedad dominicana un tercer mandato, una modificación constitucional para la reelección. Y preocuparse los senadores, en el caso particular, que dice el amigo Elpidio Báez, que tienen los votos para esa modificación constitucional, y no preocuparse de que se tiene votos para una preocupación de interés nacional y que pudieran estar monitoreando la Constitución a ver dónde pudiera haber una debilidad o una situación que sirva constitucionalmente hablando para fortalecer la constitucionalidad del país, para fortalecer esa Constitución que marca un antes y un después en lo que son las constituciones en la República Dominicana y que es una constitución del mayor nivel de garantía por su contenido social, por su contenido de protección a los derechos sociales, políticos y económicos de la sociedad dominicana, y que una constitución ya en 2 ocasiones sea tomada en cuenta con esas características que, al decir de los expertos internacionales y nacionales constitucionales, es una de las mejores constituciones del mundo desde el punto de vista de normar a una sociedad, y más en estos tiempos. Y diputado o grupo de diputados estar preocupado para condicionar y más que venga del litoral del PLD esos deseos y esas preocupaciones que siempre hemos vendido y creemos en aportar fortalecimiento y desarrollo y cosas positivas a la sociedad dominicana, dice mucho cómo andamos las cosas. Y tener esa preocupación en un momento de que ese atropello o una acción así desde el punto de vista político pudiera verse o aceptarse como una garantía de la necesidad de que el PLD continúe gobernando y que haya que hacer y dar un paso así. Eso que se entienda como una acción, una estrategia política y que se quiera hacer. Eso pero crearía problemas al PLD. No niega una situación de que el PLD no tiene que hacer eso porque tiene facilidad, y más en este caso, de ganar las elecciones con Leonel Fernández. Pero eso sí crearía dificultades en el PLD. En la sociedad dominicana. En el PLD es donde pienso yo que menos problema pudiera crear. Y habría problemas. Y todo el problema del mundo. Lo que no quiero reducirlo a un problema particular del PLD es en la sociedad dominicana. Entiendo. No habrá tranquilidad en la gobernabilidad en este país con una situación así. La verdad es que los ruidos, vemos la opinión de los empresarios, vemos la opinión de todas las organizaciones no gubernamentales como Participación Ciudadana, FINJUS, como es la posición de los empresarios, la opinión de la iglesia, de todas las iglesias en esa dirección, la opinión de todos los partidos, no solo opositores al PLD, sino opositores, partidos aliados históricos al PLD, en lo que fue el Frente Patriótico, en el bloque progresista, opuesto a esa decisión. Entonces, en el propio PLD, una situación planteada, dividida desde el punto de vista de esos criterios y esa opinión. Estamos pisando y sentados en un volcán en erupción
que nadie está en capacidad de predecir el destino de lo que sería un gobierno elegido bajo ese esquema. Que una erupción se llevaría todo lo que está por debajo del volcán. Esas aras, Gracias, esos lavas no hay nadie que la pare. arrasan con Sabes todo. que queman mucho. Sí, Así arrasan es. con todo. Gracias, Manuel. Gracias a ti, hermano. Hemos conversado con Manuel Brito, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y un colega comunicador. De modo que ustedes vieron que no fue una entrevista, sino un conversatorio. Gracias a ustedes por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana volveremos con Geopolítica. Sigan ahora con EN Meridiano.